La primavera árabe correspondió a una serie de manifestaciones populares en clamor de la democracia y los derechos sociales organizada por la población árabe. También en Siria se sumaron con protestas pacíficas en los primeros meses de 2011. Exigían apertura y reformas democráticas. No obstante, el 15 de marzo de ese año, con la dura represión por parte del gobierno, el levantamiento social empezó a transformarse en un conflicto armado que se puede entender en dos grandes momentos. Primero, la guerra civil entre las fuerzas oficiales y los rebeldes armados. Segundo, la guerra internacional contra Daesh o Estado Islámico en territorio sirio. Ahora expliquemos la primera parte. Represión estatal. Desde 2011, la fuerte represión de las Fuerzas Armadas contra la población civil despertó consternación internacional. Potencias de Occidente planteaban una posible intervención. Guerra civil. En 2012 ya se consideraba que Siria vivía una guerra civil cuyos actores principales era el Estado sirio contra el opositor Ejército Libre Sirio, conformado en su mayoría por militares desertores del régimen de Bashar al-Assad. Otros actores internos. Desde el inicio de la guerra ya aparecían otros actores como los Shabiba, milicias militares acusadas de perpetrar masacres en defensa del régimen. El Frente al-Nusra, la rama iraquí de Al-Qaeda, aparecía como un factor desestabilizador. El Hezbollah libanés empezó a enviar personal al terreno para defender el régimen de Bashar al-Assad. Estados implicados, 2011 a 2012. Estados Unidos no reconoce a Bashar al-Assad. Comienza una intervención indirecta apoyando a fuerzas opositoras con armas no letales. Turquía se convirtió en sede del Ejército Libre Sirio y condenó la actuación de Bashar al-Assad. Rusia, aliado político y militar de Damasco, lo defendió vetando resoluciones en el Consejo de Seguridad de la ONU. Irán, cercanía étnica con Damasco, aliado militar con estrechos vínculos religiosos y culturales con la minoría alauí que gobierna Siria. Los alauitas son cercanos en su doctrina y prácticas al Islam chiita. El interés saudí. La monarquía saudí y las potencias del Golfo pertenecientes al Islam suní mantienen un enfrentamiento sectario regional con Irán, el país chií. Esta división entre dos facciones del Islam se remonta en la historia, pero en los últimos años, con el estallido de la primavera árabe, ambos han competido por implementar gobiernos que sean favorables a su doctrina. Siria es un escenario donde se exacerba esta competencia. Actores internacionales. La OTAN. Desde 2012 replantea sus posiciones para garantizar la seguridad de Turquía, Rusia y Estados Unidos. Acordaron en 2014, junto a otros países y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la destrucción del arsenal químico de Siria mediante una operación internacional. La ONU. El Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2139 el 22 de febrero de 2014, la cual exigía a todas las partes permitir el acceso humanitario. Y la 2165 el 14 de julio de 2014, centrada en la entrega de ayuda internacional humanitaria. Sin embargo, con el veto ruso y chino, el Consejo no pudo aprobar una resolución para llevar a Bashar al-Assad ante la Corte Penal Internacional. Segundo momento. Guerra contra el Estado Islámico. El Estado Islámico reivindica una ideología fundamentalista suní, afín a escuelas salafistas y wahabistas en países del Golfo Pérsico. Irrumpió en territorio sirio en 2013 después de haber incursionado en Irak. La irrupción del Estado Islámico redefinió el papel de los actores implicados en la guerra. Estados Unidos lideró la formación de una coalición de más de 40 países para luchar en contra del terrorismo, esta vez en su versión del Estado Islámico. Bombardeos aéreos empezaron en agosto de 2014 en Irak y un mes después en Siria.
Consejo de Seguridad aprobó en 2014 la Resolución 2170 que condena los homicidios ilegítimos, otros abusos flagrantes y el reclutamiento por parte de grupos como el Estado Islámico. Aprobó una resolución para bloquear el financiamiento del Estado Islámico. Aprobó una resolución impulsada por Francia para combatir al Estado Islámico con todas las medidas necesarias. La participación rusa. Septiembre de 2015. Rusia, a petición de Bashar al-Assad, comienza intervenciones directas contra posiciones del Estado Islámico para proteger a Bashar al-Assad. China ofrece ayuda a Rusia y comienza operaciones contra el Estado Islámico. Los ataques rusos. Las potencias de Occidente acusan a Rusia de no atacar las posiciones del Estado Islámico, sino a la oposición moderada, apoyada por Estados Unidos y sus aliados. Conflicto entre Rusia y Turquía. Los ataques de Rusia en territorio sirio despertaron fuertes tensiones con Turquía, miembro de la OTAN. El problema se agudizó cuando en noviembre de 2015 las fuerzas militares turcas derribaron un avión militar ruso que había penetrado sus fronteras. Así explica un experto turco la guerra en Siria. Control territorial. Durante el conflicto, el gobierno ha perdido su capacidad para controlar el territorio, mientras que el Estado Islámico, la oposición moderada y los kurdos han fortalecido su control territorial. El problema de la migración. Desde sus inicios, la guerra generó la huida de miles de personas hacia países vecinos y posteriormente hacia Europa. La masiva oleada de migrantes sirios se ha convertido en un problema mayor para Oriente Medio y los países europeos. El saldo de la guerra. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, el conflicto ha dejado por lo menos 470.000 víctimas mortales, cerca de 5 millones de refugiados y 7,6 millones de desplazados internos. ¿Y Bashar al-Assad? Con la irrupción de Daesh, el presidente sirio dejó de aparecer como el malo de la película. La atención está puesta en cómo acabar con la amenaza del Estado Islámico y el gobierno sirio es clave en cualquier estrategia para combatir a esa organización. La gran pregunta es si Bashar al-Assad debe o no seguir en el poder en un eventual periodo de transición. Estados Unidos y sus aliados prefieren que no siga. Rusia e Irán, aliados de Damasco, quieren que Bashar al-Assad siga en la presidencia.